Bienvenidos a La Biblia en un año con Rodrigo Riaño del Castillo. Un recorrido diario de lectura y reflexión. Día 232. Después de tantos años de advertencias, llega el momento que nadie quería vivir. Jerusalén está rodeada. El miedo se siente en cada rincón de la ciudad y las decisiones que se toman ahora ya no pueden cambiar lo que Dios había anunciado desde el principio. La historia entra en uno de sus capítulos más dolorosos. En esta lectura vas a acompañar a Jeremías mientras continúa proclamando el mensaje de Dios en medio del sitio de Jerusalén. También verás al rey Sedequías luchando entre escuchar al profeta o seguir el consejo de quienes lo rodean. Conocerás el sufrimiento que Jeremías enfrenta por mantenerse fiel a su llamado y leerás cómo finalmente la ciudad cae en manos de Babilonia, cumpliéndose todo lo que el Señor había venido anunciando durante años. Estos capítulos muestran que la palabra de Dios nunca cae en el vacío. Lo que durante mucho tiempo pareció una advertencia lejana, termina convirtiéndose en una realidad. Pero incluso en medio de la caída de Jerusalén, Dios sigue cuidando de Jeremías y deja claro que su propósito no termina con el juicio, porque la historia de su pueblo todavía no ha llegado a su final. Cuando termines la lectura, seguimos con una breve reflexión para descubrir cómo vivir esta palabra. Ahora sí, vamos con la lectura de hoy. Jeremías capítulo 37. Jeremías en la cárcel. El rey de Babilonia ordenó que Sedequías, hijo de Josías, pasara a ser rey de Judá en lugar de Joaquín, hijo de Joacín. Pero ni Sedequías, ni sus sirvientes, ni la gente de Judá hicieron caso del mensaje que yo les anuncié de parte de Dios. Sin embargo, el rey Sedequías me envió un mensaje por medio de Jucal, hijo de Selemías, y del sacerdote Sofonías, hijo de Maseías. En ese mensaje me pedía orar a Dios por ellos. En aquel tiempo, yo podía andar libremente entre la gente, pues todavía no me habían metido en la cárcel. Por aquellos días, los babilonios habían dejado de atacar a Jerusalén y se habían regresado a su país, pues se habían enterado de que el ejército egipcio se había puesto en marcha para ayudar a los de Judá. Entonces, Dios me dio este mensaje: Jeremías, ve y diles a los mensajeros que envió el rey Sedequías, que el ejército del rey de Egipto salió en su ayuda, pero se volverá a su país. Dile también que los babilonios volverán a atacar a Jerusalén, y que la conquistarán y le prenderán fuego. Así que no canten victoria antes de tiempo. Se equivocan si creen que los babilonios no van a volver. Yo les aseguro que volverán a atacarlos, y aun si ustedes llegaran a derrotarlos, y en el campamento quedaran solo unos cuantos babilonios heridos, esos pocos heridos se levantarán y le prenderán fuego a esa ciudad. Cuando el ejército egipcio estuvo cerca de Jerusalén, el ejército babilonio se retiró de la ciudad. Entonces yo intenté salir de Jerusalén para ir al territorio de Benjamín, pues iba a recibir una herencia. Pero al llegar al portón de Benjamín, me detuvo Irías, que era hijo de Selemías y nieto de Ananías. Como era capitán de la guardia, me dijo: «¿Así que quieres unirte a los babilonios?». Yo le contesté que no era esa mi intención, pero Irías no me creyó. Al contrario, me arrestó y me llevó ante los asistentes del rey. Como ellos estaban muy enojados conmigo, mandaron que me golpearan en la espalda y que me encerraran en la casa del secretario de Jonatán, la cual habían convertido en prisión. Me encerraron en una celda que estaba en el sótano y allí me dejaron mucho tiempo. Finalmente el rey Sedequías ordenó que me llevaran a su palacio y allí, sin que nadie se enterara, me preguntó: «Jeremías, ¿tienes algún mensaje de Dios para mí?». Yo le contesté: «Así es, y el mensaje es que usted caerá en poder del rey de Babilonia. Además, quiero hacerle a usted algunas preguntas personales. ¿Qué crimen he cometido contra su majestad? ¿Qué mal le he hecho a usted y a sus ministros o a este pueblo? Yo no merezco estar en la cárcel. Dígame usted dónde están sus profetas, esos que decían que el rey de Babilonia nunca atacaría este país. Yo le ruego a su majestad que me tenga compasión. Por favor,
no me mande de nuevo a la casa del secretario Jonatán. No me deje usted morir encerrado en ese lugar. Entonces el rey Sedequías ordenó que me encerraran en el patio de la guardia y ordenó también que todos los días me llevaran pan fresco del que vendían en la calle de los panaderos. Fue así como me dejaron encerrado en el patio de la guardia, y todos los días me llevaban de comer, hasta que ya no hubo más pan en toda la ciudad. Jeremías es arrojado en un pozo. Jeremías capítulo 38. Tiempo después, cuando yo estaba hablando a la gente, Cefatías, Gedalías, Jucal y Pashur, que eran mis enemigos, me escucharon decir: Dios dice que Jerusalén caerá definitivamente bajo el poder del ejército del rey de Babilonia. Dios dice también que los que se queden en Jerusalén morirán en la guerra o de hambre o de enfermedad. Por el contrario, los que se entreguen a los babilonios salvarán su vida. Serán tratados como prisioneros de guerra, pero seguirán con vida. Por eso algunos jefes fueron a decirle al rey: hay que matar a Jeremías. Lo que él anuncia está desanimando a los soldados y a la gente que aún queda en la ciudad. Jeremías no busca nuestro bien, al contrario, nos desea lo peor. Sedequías le respondió: yo soy el rey, pero no voy a oponerme a lo que ustedes decidan. Hagan lo que quieran. Entonces los jefes fueron a atraparme. Primero me ataron con sogas y luego me bajaron hasta el fondo de un pozo, el cual estaba en el patio de la guardia y pertenecía a Malquías, el hijo del rey. Como el pozo no tenía agua sino barro, yo me hundí por completo. En el palacio del rey trabajaba un hombre de Etiopía que se llamaba Ebed-Melech, el cual supo que me habían arrojado al pozo. Un día en que el rey estaba en una reunión frente al portón de Benjamín, Obed-Melech salió del palacio del rey y fue a decirle al rey: Su Majestad, esta gente está tratando a Jeremías con mucha crueldad. Lo han echado en el pozo y allí se va a morir de hambre, pues ya no se consigue pan en la ciudad. Entonces el rey le ordenó: Bien, Ebed-Melech, busca a 3 hombres y diles que te ayuden a sacar de allí a Jeremías antes de que se muera. Ebed-Melech fue entonces con aquellos hombres y del depósito de ropas del palacio real sacó ropas y trapos viejos. Luego ató toda esa ropa y la bajó hasta el fondo del pozo donde yo estaba. Entonces me dijo: Jeremías, colócate estos trapos bajo los brazos para que las sogas no te lastimen. Yo seguí sus instrucciones y aquellos hombres tiraron de las sogas y me sacaron del pozo. A partir de ese momento me quedé en el patio de la guardia. Sedequías vuelve a interrogar a Jeremías. Poco tiempo después, el rey Sedequías ordenó que me llevaran a la tercera entrada del templo, y allí me dijo: Jeremías, quiero preguntarte algo, y espero que me digas lo que sepas. Yo le contesté: no tiene caso. Cualquiera que sea mi respuesta, usted me mandará a matar. Si le doy un consejo, no me va a hacer caso. Pero sin que nadie se diera cuenta, el rey me hizo este juramento: no pienso matarte, ni tampoco pienso dejar que te maten. Eso te lo juro por el Dios que nos ha dado la vida. Entonces le dije: el Dios Todopoderoso asegura que si todos ustedes se rinden ante los jefes del rey de Babilonia, tanto su majestad como su familia se salvarán de morir y evitará que le prendan fuego a la ciudad. Si no se rinden, entonces el ejército babilonio conquistará la ciudad y le prenderá fuego, y usted no podrá escapar. El rey Sedequías me respondió: francamente tengo miedo de los judíos que se han unido a los babilonios. Si llego a caer en sus manos, no me irá nada bien. Yo le aseguré: Dios ha dicho que si su majestad obedece, todo saldrá bien, y esos judíos no le harán ningún daño. Por el contrario, si su majestad no se rinde ante los babilonios, todas las mujeres que aún quedan en su palacio caerán en manos de los jefes del rey de Babilonia. Entonces esas mismas mujeres le dirán a su majestad: tus amigos te engañaron y te vencieron. Eso te pasa por confiar en ellos. Tus amigos te abandonaron por completo y ahora estás con el agua hasta el cuello. Todas las mujeres y los hijos de su majestad caerán bajo el poder de los babilonios, y la ciudad será quemada. Ni siquiera usted logrará escapar. Sedequías me amenazó: escúchame, Jeremías.
Si en algo aprecias tu vida, más vale quedarte callado y que nadie sepa nada de esto. Si los jefes llegan a saber que he hablado contigo, seguramente te van a preguntar de qué hemos hablado. Y si no les dices todo, te amenazarán de muerte. Te aconsejo que les digas que viniste a verme para que no te mande de nuevo a la casa de Jonatán, pues no quieren morir allí. Y así sucedió. Todos los jefes vinieron a interrogarme, pero yo les dije exactamente lo que el rey me ordenó. Después de eso, no volvieron a molestarme. Así que nadie se enteró de lo que habíamos hablado, y yo me quedé en el patio de la guardia, viviendo como un prisionero, hasta el día en que Jerusalén fue conquistada. La derrota de Jerusalén. Jeremías capítulo 39. Sedequías llevaba 10 años y 9 meses de reinar en Judá, cuando el rey de Babilonia y sus soldados marcharon contra la ciudad de Jerusalén y la atacaron. Durante más de 1 año y medio la tuvieron rodeada. Finalmente pudieron abrirse paso a través de un hueco en el muro de la ciudad. Por ese hueco pasaron todos los jefes del rey de Babilonia y fueron a instalarse en la entrada principal. Los jefes eran Nergal-Sarecer, Samgar, Nebo-Sarsequim, que era un alto oficial, otro Negar-Sarecer, que también era un alto funcionario, y todos los otros jefes del rey de Babilonia. Esto ocurrió el día 9 del mes de Tamuz, del año 11 del reinado de Sedequías. El rey Sedequías se dio cuenta de que Jerusalén había sido conquistada. Por eso él y todos sus soldados huyeron de la ciudad. Salieron de noche por el jardín del rey, y luego de pasar por el portón, que está entre los dos muros, se dirigieron hacia el valle del Jordán. Pero el ejército babilonio los persiguió y los alcanzó cerca de Jericó. Allí capturaron a Sedequías y lo llevaron ante el rey de Babilonia. En ese momento estaba en Riblá, en el territorio de Hamat. Allí mismo, el rey decidió el castigo que se le daría a Sedequías. En primer lugar, mandó que mataran delante de él a sus hijos y a todos los hombres importantes de Judá. Luego mandó a que a Sedequías le sacaran los ojos. Y para terminar, mandó que lo sujetaran con cadenas de bronce y lo llevaran preso a Babilonia. Los babilonios quemaron el palacio del rey y todas las casas de la ciudad y derribaron los muros de Jerusalén. El comandante de la guardia personal del rey, que se llamaba Nebuzaradán, se llevó preso a Babilonia a todos los que quedaban en Jerusalén y también a los que apoyaban a los babilonios. En el territorio de Judá dejó solamente a los más pobres y a ellos les dio campos y viñedos. El rey de Babilonia le ordenó a Nebuzaradán que me vigilara muy bien y le dijo: no le hagas ningún daño y dale todo lo que necesite. Entonces el comandante de la guardia y otros oficiales del rey de Babilonia ordenaron que me sacaran del patio de la guardia y que me entregaran a un tal Gedelías, que era hijo de Ahicam y nieto de Safán. Como Gedelías me permitió regresar a mi casa, yo me quedé a vivir con la gente de la ciudad. Recuerdo que cuando estuve preso en el patio de la guardia, Dios me dijo: Jeremías, quiero que hables con Ebed-Melech, el etíope. Dile de mi parte que a Jerusalén no le va a ir nada bien, pues yo le voy a enviar un terrible castigo. Dile que yo, el Dios de Israel, lo he anunciado y él estará allí cuando eso ocurra. Dile además que yo me comprometo a no dejarlo caer en manos de los babilonios. Ebed-Melech les tiene miedo, pero yo le aseguro que no permitiré que lo maten. Le salvaré la vida y así lo recompensaré por haber confiado en mí. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo se está desmoronando, que todo se está cayendo. Un problema inesperado, una pérdida, cambios que nunca imaginamos que íbamos a enfrentar. Y en medio de esas situaciones es fácil pensar que si las cosas están saliendo mal es porque Dios nos ha dejado solos. Sin embargo, en la lectura del día de hoy se nos muestra una realidad muy diferente.
Jerusalén había caído. Todo lo que Jeremías había anunciado durante tantos años se cumplió. La ciudad fue destruida, el rey fue capturado y el pueblo llevado al exilio. Humanamente, parecía el fin de la historia. Pero en medio de ese escenario tan difícil, Dios no se olvidó de Jeremías. Aunque el profeta fue rechazado, fue perseguido y encarcelado, escucha, por anunciar la verdad, el Señor cuidó de él y abrió el camino para su libertad. ¿Sabe qué me recuerda esto? Que la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias. Cuando todo parece estable, Él es fiel. Y cuando todo parece derrumbarse, Dios también sigue siendo fiel. Nuestra seguridad nunca ha estado en las circunstancias, sino en el Dios que camina con nosotros a través de ellas. Mi amiga y mi amigo, quizá hoy estás atravesando una etapa que no esperabas. Tal vez algunas cosas no salieron como habías planeado, pero eso no significa que Dios haya dejado de obrar. Muchas veces, mientras nosotros solo vemos el final de la etapa, Dios, ojo con esto, Ale, Dios ya está preparando el comienzo para esa nueva etapa. Porque lo que aprendemos en la lectura es que el Señor nunca abandona a aquellos que ponen su confianza en Él. Mira, las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro, pero la fidelidad de Dios permanece para siempre. Cuando todo parece derrumbarse, Él sigue caminando a nuestro lado. Él nos sigue sosteniendo con su amor y guiándonos hacia el propósito que tiene para nuestra vida. Quien confía en Dios nunca camina solo. Un abrazo y nos vemos mañana para seguir leyendo y reflexionando en este camino de un año por la palabra de Dios. Un abrazo para todos.